En las noches de luna llena de 1994, algo arrastraba cuerpos mutilados por las calles empedradas de Guanajuato, dejando rastros de sangre que desaparecían misteriosamente antes del amanecer. La ciudad histórica, conocida por sus iglesias barrocas y casonas coloniales, se transformó en escenario de una pesadilla que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Pero los hermanos Joaquín y Sebastián conocían muy bien el nombre de aquello que acechaba en las sombras. Y en aquella noche de octubre, con sus escopetas cargadas con balas de plata fundidas a escondidas, estaban listos para terminar con el terror que azotaba el interior de Guanajuato. Lo que comenzó como rumores susurrados en las cantinas del pueblo, pronto se convirtió en realidad innegable, cuando el viejo José fue encontrado despedazado en su propio portal, las vísceras esparcidas en un radio de 10 metros, el rostro congelado en una expresión de pavor absoluto. No eran marcas de jaguar, no eran marcas de perro, eran garras que desgarraban carne humana como si fuera papel. Dientes que trituraban huesos con la facilidad de quien parte una rama seca. Los hermanos no eran hombres comunes, cazadores desde niños criados en las montañas de la sierra. Conocían cada vereda, cada cueva, cada árbol de aquella región, como conocían las líneas de sus propias manos. Sebastián, el mayor, tenía 42 años y cicatrices que contaban historias de jaguares abatidos, de serpientes venenosas esquivadas por un pelo. Joaquín, 5 años menor, poseía una puntería tan precisa que decían que era capaz de acertar una moneda en el aire a 50 metros de distancia. Pero nada, en sus vidas de cazadores, los había preparado para cazar aquello. La placita de la Fuente, en el corazón de Guanajuato, era un lugar que durante el día acogía niños jugando y viejos conversando a la sombra de los árboles centenarios. De noche, especialmente en las noches de luna llena, se transformaba en territorio prohibido. Era allí donde la criatura aparecía con más frecuencia, según los relatos aterrorizados de los pocos que la habían visto y sobrevivido para contarlo. Un lugar abierto, rodeado por 3 ahuehuetes gigantescos, cuyas ramas se entrelazaban formando una especie de techo natural. Y al centro, la vieja fuente de cantera, que no brotaba agua desde hacía décadas. Fue allí donde los hermanos decidieron armar su emboscada. Sebastián había pasado semanas estudiando los patrones. Cada luna llena, entre medianoche y las 3 de la mañana, la cosa aparecía. Siempre en el mismo trayecto, viniendo de los montes que rodeaban el pueblo, bajando por la calle principal, pasando por la placita y siguiendo hacia las casas aisladas en el otro extremo del pueblo. Era metódica, casi ritualística en su carnicería. En la tarde de aquel 18 de octubre, los 2 hermanos se prepararon. Sebastián fundió personalmente las balas de plata, usando monedas antiguas que habían pertenecido al abuelo, un hombre que, según la familia, también había enfrentado criaturas que no deberían existir. El metal derretido brillaba con una luz extraña mientras era vertido en los moldes. Joaquín afiló su cuchillo de caza hasta que la hoja reflejaba su rostro como un espejo y revisó decenas de veces el mecanismo de su escopeta calibre 12. A las 10 de la noche, cuando la luna aún estaba baja en el horizonte, llegaron a la placita de la Fuente. Llevaban un bulto de carne de res fresca comprada en la carnicería con la excusa de que harían una carnita asada al día siguiente. 20 kilos de carne aún goteando sangre que colgaron de un gancho de fierro clavado en el tronco del más grande de los ahuehuetes, a aproximadamente 5 metros del suelo. El olor a sangre cruda impregnaba el aire nocturno, dulce y metálico, un cebo irresistible. Sebastián escogió el ahuehuete del lado este, aquel cuyas ramas más gruesas se extendían como brazos retorcidos sobre toda la placita, ofreciendo visión clara de todos los ángulos. Joaquín se posicionó en el árbol al norte, formando una línea de tiro cruzada. Entre ellos, la carne colgada se mecía suavemente en la brisa fría de octubre, goteando la sangre que formaba un pequeño charco oscuro sobre las piedras del suelo. Subieron en silencio absoluto, cada movimiento calculado para no hacer crujir las ramas.
Sebastián se acomodó en un punto donde 3 ramas se encontraban, formando un asiento natural. Se amarró con una cuerda a la cintura, asegurándose de que no caería aunque se quedara dormido. Joaquín hizo lo mismo, posicionando su escopeta sobre una rama frente a él, el cañón apuntado directamente hacia el área donde colgaba el cebo. Y entonces comenzó la espera. El reloj en la torre de la iglesia de San Antonio marcó las 11 con sus campanadas graves que resonaron por el pueblo dormido. El viento soplaba en ráfagas irregulares, trayendo el olor a jazmín de los jardines cercanos, mezclado con el olor cada vez más fuerte de la carne en descomposición. La temperatura había caído drásticamente y la respiración de los hermanos formaba pequeñas nubes de vapor en el aire. Medianoche. La luna estaba alta ahora, inmensa y amarillenta, lanzando sombras distorsionadas que danzaban por las calles empedradas. Sebastián podía sentir su corazón latiendo pesado en el pecho. Había cazado jaguares, caimanes, hasta un puma una vez. Pero esto era diferente. Había algo antinatural en la atmósfera de aquella noche, una tensión eléctrica que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Desde su percha, Joaquín observaba cada sombra con intensidad enfermiza. Sus dedos acariciaban el gatillo de la escopeta, los nudillos blancos de tanto apretar la madera de la culata. Había cargado 6 balas de plata. 6 oportunidades. Si no bastaba, estarían muertos. El silencio era opresivo. Hasta los grillos habían dejado de cantar, como si la propia naturaleza reconociera que algo terrible estaba a punto de suceder. Solo el viento continuaba su silbido bajo entre las hojas y el ocasional crujido de las ramas bajo el peso de los cazadores. 12:15, 12:30. Nada. Sebastián comenzaba a cuestionar si habían errado en los cálculos cuando un sonido cortó el silencio, distante, viniendo de la dirección del monte. No era un aullido, era algo entre un gruñido gutural y un gemido humano de agonía, un sonido que no debería existir en la garganta de criatura alguna. La sangre de Sebastián se heló en las venas. El sonido se repitió más cerca ahora, y luego silencio absoluto nuevamente. Joaquín apretó aún más la escopeta, sus ojos barriendo la oscuridad más allá de la placita. La calle principal se hundía en sombras densas y de allí algo venía. Podía sentirlo. El aire había cambiado, cargado ahora de un olor almizclado y podrido, como carne dejada al sol por días, mezclada con el olor penetrante de sudor y excremento. Y entonces lo vio. Una sombra se destacó de las otras, moviéndose con una fluidez imposible. Era enorme, mucho más grande que cualquier hombre, moviéndose a veces sobre 2 piernas, a veces sobre 4, en un galope siniestro que no hacía sonido alguno sobre las piedras. La luna iluminó a la criatura por un breve segundo y Joaquín tuvo que morderse la lengua para no gritar. No era un lobo, no era un hombre, era ambos y ninguno al mismo tiempo. La criatura tenía fácilmente 2,5 metros de altura cuando se erguía sobre las patas traseras. El cuerpo estaba cubierto por pelos negros y enmarañados, gruesos como alambre, brillando con un aceite nauseabundo bajo la luz lunar. Los músculos ondulaban bajo la piel con cada movimiento, poderosos y definidos como los de un hombre que pasa la vida entera en trabajo pesado brutal. Pero las patas eran de lobo, garras largas como dedos humanos, raspando las piedras mientras caminaba. La cabeza era lo peor, alargada como la de un lobo, pero demasiado ancha, con una frente que sugería inteligencia humana. Los ojos brillaban amarillos en la oscuridad, reflejando la luz de la luna con un fulgor sobrenatural. Y la boca, Dios mío, la boca era una hendidura rasgada, llena de dientes que parecían no caber dentro de ella. Algunos puntiagudos, como agujas, otros anchos y aserrados, como los de un tiburón. La criatura se detuvo en la entrada de la placita, el hocico alzándose en el aire, olfateando. Los ojos amarillos barrieron el área lentamente, metódicamente. Joaquín contuvo la respiración,
cada fibra de su ser gritándole que disparara, pero sabía que necesitaba esperar el momento preciso. Un tiro errado y la cosa huiría, o peor, lo atacaría. Sebastián observaba desde su rama, la escopeta ya apoyada en el hombro, el dedo rozando levemente el gatillo. Podía ver la saliva goteando de los colmillos de la criatura. Gruesas cuerdas de baba que caían al suelo formando charcos humeantes. El olor era insoportable ahora, una combinación de podredumbre y animal mojado que hacía arder los ojos. La criatura dio algunos pasos más, ahora totalmente visible bajo la luz de la luna. Su respiración era pesada, sibilante, saliendo en chorros de vapor por los orificios nasales dilatados. Y entonces vio el cebo, o mejor dicho, lo olió. La cabeza giró bruscamente en dirección a la carne colgada y un sonido bajo y gutural emergió de su garganta, algo entre un ronroneo y un gruñido de hambre. Se movió hacia el cebo con pasos cautelosos, las garras haciendo clic suavemente contra la piedra. Joaquín podía ver ahora los detalles horribles del cuerpo de la bestia. Cicatrices antiguas cortaban el pelaje en algunas áreas, marcas de balas o cuchillos de encuentros anteriores que había sobrevivido. Una de las orejas estaba parcialmente arrancada, colgando de una tira de carne. Y en el cuello, un collar viejo y oxidado, tan apretado que la piel había crecido alrededor de él en algunos puntos. Un collar. Aquello había sido humano alguna vez. Alguien que el pueblo conocía, tal vez hasta amaba. El pensamiento casi hizo vacilar a Joaquín, pero entonces recordó al viejo José, a los niños que habían desaparecido, a las familias destruidas. Fuera quien fuera que aquella cosa había sido, ya no lo era más. Era solo un monstruo que necesitaba ser detenido. La criatura estaba ahora directamente bajo el cebo, irguiéndose sobre las patas traseras para alcanzar la carne. Su altura total era aterradora, la cabeza casi tocando las ramas más bajas. Los músculos del cuello y hombros se tensaron mientras se preparaba para jalar la carne del gancho. Fue cuando Sebastián disparó. El estallido de la escopeta rasgó el silencio de la noche como un trueno, resonando por las calles estrechas de Guanajuato. La bala de plata pegó a la criatura en el hombro izquierdo, arrancando una porción de carne del tamaño de un puño. El hombre lobo rugió, un sonido que hizo temblar las ventanas de las casas cercanas, un aullido de dolor y furia que no era de este mundo. Joaquín no vaciló, disparó un segundo después, acertando a la criatura en el flanco derecho. Más carne explotó, sangre negra brotando como tinta bajo la luz de la luna, pero la criatura no cayó. En vez de eso, se giró con una velocidad aterradora en dirección de donde vinieron los disparos, los ojos amarillos encontrando a Joaquín en su rama. Lo que sucedió a continuación desafió toda la experiencia de Joaquín como cazador. La criatura simplemente saltó. No corrió, no se preparó, solo flexionó las patas traseras y brincó directamente hacia él, cubriendo 6 metros de altura y 5 de distancia en un único movimiento fluido. Joaquín disparó nuevamente, pero el tiro fue apresurado, rozando apenas el lado de la cabeza de la bestia. Garras enormes se clavaron en el tronco del árbol a menos de 1 metro de él. Y el hombre lobo comenzó a escalar con una agilidad que no debería ser posible para algo tan grande. Sebastián disparó nuevamente, acertando a la criatura en la espalda. La bala atravesó, saliendo por el pecho, y llevándose fragmentos de costilla y pulmón. El hombre lobo berreó, perdió el apoyo por un segundo, pero se sostuvo con apenas una pata. Las garras enterradas tan profundo en la madera que astillas volaban. Joaquín estaba congelado de terror, viendo aquella boca llena de dientes acercándose, pudiendo sentir el aliento caliente y pútrido, ver las encías negras y la lengua gruesa y áspera. Podía ver su propio reflejo en los ojos amarillos de la criatura y en aquel reflejo veía su muerte. Pero entonces sus instintos de supervivencia finalmente reaccionaron. Soltó la escopeta, sacó el cuchillo de caza del cinturón y clavó la hoja con toda su fuerza en el ojo derecho de la bestia.
El aullido que siguió debió haber despertado al pueblo entero. La criatura se soltó del árbol, cayendo pesadamente al suelo, las patas debatiéndose, la cabeza sacudiéndose violentamente de un lado a otro, tratando de desalojar el cuchillo. Sangre negra brotaba del ojo destrozado, escurriendo por el hocico, goteando en el suelo. Sebastián aprovechó el momento, bajó del árbol con una velocidad suicida, casi cayéndose, recargando la escopeta mientras corría. La criatura había arrancado el cuchillo y ahora estaba de pie nuevamente, tambaleándose, pero aún aterradoramente viva. Cuando se giró hacia él, Sebastián ya estaba a 5 metros de distancia, la escopeta apuntada directamente al pecho de la bestia. Pudo ver la inteligencia en aquel ojo amarillo restante, la comprensión de lo que estaba a punto de suceder. Y por un breve segundo, tan breve que después no estaba seguro si realmente lo había visto, creyó haber reconocido algo humano en aquella mirada. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Disparó. La bala de plata entró por el pecho, atravesó el corazón y salió por la espalda, llevándose la mitad de la columna vertebral. La criatura cayó de rodillas, las patas delanteras apoyándose en el suelo. Sangre brotaba de la boca, negra y espesa, formando un charco que se extendía rápidamente por las piedras. Joaquín había bajado del árbol también, cojeando por el tobillo torcido de la caída apresurada. Se acercó, recargando su propia escopeta, manteniendo el arma apuntada a la criatura caída. Sebastián hizo lo mismo, rodeándola para tener un mejor ángulo de tiro. El hombre lobo levantó la cabeza, mirándolos. Sangre escurría de su boca en hilos continuos. Los ojos, antes amarillos y feroces, ahora parecían solo cansados. La respiración venía en bocanadas irregulares, cada una más débil que la anterior. Y entonces comenzó la transformación. Los pelos comenzaron a caer, no gradualmente, sino en mechones enteros, revelando la piel humana debajo. Los músculos disminuyeron, los huesos crujieron y se reacomodaron con sonidos húmedos y repugnantes. Las garras se retrajeron, convirtiéndose en uñas humanas, sucias y rotas. El hocico se encogió, la mandíbula se reconfiguró, los dientes afilados cayendo para dar lugar a dientes normales. En menos de un minuto, donde antes había un monstruo aterrador, ahora yacía un hombre desnudo y ensangrentado sobre las piedras frías de la placita. Joaquín lo reconoció inmediatamente y su estómago se revolvió. Era Miguel, el herrero del pueblo, un hombre respetado, padre de 3 hijos, casado con doña Eulalia desde hacía 20 años. Un hombre que conocían desde niños, que había herrado sus caballos decenas de veces, que siempre tenía una sonrisa amable y una palabra gentil. Miguel los miró, sangre escurriendo de las comisuras de su boca. Sus ojos, ahora humanos y cafés, estaban llenos de lágrimas. «Mátenme», susurró, su voz ronca y quebrada. «Por favor, no dejen que vuelva a pasar». Sebastián sintió las lágrimas correr por su rostro. Joaquín se volteó, incapaz de mirar, pero sabían lo que debía hacerse. Habían visto en lo que Miguel se convertía, las vidas que había quitado. Y en su voz podían escuchar el peso de todas aquellas muertes, la agonía de ser prisionero dentro de su propio cuerpo mientras la bestia usaba sus manos para matar. Sebastián apuntó la escopeta a la cabeza de Miguel. El herrero cerró los ojos, una expresión de alivio cruzando su rostro destrozado. «Gracias», murmuró. El disparo resonó por la placita, seguido de silencio absoluto. Los hermanos se quedaron ahí parados por largos minutos, mirando el cuerpo. La luna comenzaba a descender en el horizonte y las primeras luces del amanecer teñían el cielo de rojo sangre. Pronto, el pueblo despertaría y encontraría el cuerpo de Miguel en la placita de la fuente, muerto con balas de plata, al lado de 20 kilos de carne de res colgada de un árbol.
Vendrían las preguntas, las acusaciones, tal vez hasta una investigación, pero los hermanos sabían la verdad. Y con el tiempo, cuando no hubiera más muertes en las noches de luna llena, cuando las familias pudieran dormir en paz nuevamente, el pueblo también sabría. Sebastián miró al cielo, ahora pintado de naranja y rosa. Su cuerpo dolía, sus manos temblaban por la adrenalina aún pulsando en sus venas. Joaquín estaba sentado en una banca cercana, la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose en silencio. Habían vencido, habían matado al hombre lobo, pero la victoria tenía sabor a cenizas en la boca, porque al final no habían matado a un monstruo, habían matado a un hombre bueno, que había sido maldecido, condenado a vivir y morir como una bestia. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios en la comandancia. Miradas acusadoras en las calles, susurros a sus espaldas. Pero Sebastián y Joaquín mantuvieron su historia. Miguel se estaba transformando en hombre lobo. Lo mataron para salvar al pueblo. Las evidencias físicas, aunque bizarras, corroboraban la historia. Las heridas de bala de plata, los restos de pelos que aún se pegaban a la piel de Miguel, el collar antiguo que nadie había notado antes. Y lo más importante, las muertes se detuvieron completamente. Las noches de luna llena volvieron a ser solo noches, sin aullidos distantes, sin cuerpos mutilados, sin terror. Doña Eulalia nunca más habló con los hermanos. Sus hijos crecieron odiando a los hombres que mataron a su padre. El pueblo se dividió. Algunos creyendo que los hermanos habían salvado a Guanajuato, otros pensando que eran asesinos que inventaron una historia absurda para escapar de la justicia. Pero Sebastián y Joaquín sabían la verdad. Y en las noches de luna llena, cuando no podían dormir, cuando los recuerdos volvían demasiado vívidos, se encontraban en la misma cantina mugrienta en las orillas del pueblo y bebían hasta olvidar la mirada de alivio en el rostro de Miguel cuando la última bala lo liberó. Pasaron los meses. El pueblo comenzó a olvidar, como los pueblos siempre hacen. La vida continuó. Los niños volvieron a jugar en las calles de noche. Los viejos volvieron a sentarse en la placita de la fuente, aunque evitaban el área cercana a los ahuehuetes. Fue en una noche de enero de 1995, exactamente 3 meses después de la muerte de Miguel, que Sebastián despertó con un sonido. Era tarde, tal vez las 2 o 3 de la mañana. Joaquín dormía en el cuarto de al lado, su escopeta recargada en la pared junto a la cama, las balas de plata que sobraron guardadas en un cajón. El sonido vino de nuevo, un aullido distante viniendo de la dirección del monte, pero no era como antes. Era diferente, más agudo, casi como si hubiera 2 animales aullando en armonía. Sebastián se levantó, fue hasta la ventana. La luna estaba llena, enorme en el cielo, iluminando el paisaje con aquella luz plateada y fría. Y allá en el borde del monte, donde los árboles se encontraban con las primeras casuchas del pueblo, vio 2 sombras grandes, muy grandes, moviéndose juntas en dirección a Guanajuato. Su sangre se heló. Con manos temblorosas tomó la escopeta, verificó que estuviera cargada con las balas de plata. Entonces fue al cuarto de Joaquín, lo despertó con un toque en el hombro. «Hay más», fue todo lo que dijo. Joaquín entendió inmediatamente, tomó su propia arma, verificó las municiones. Los 2 hermanos se miraron y en el silencio entre ellos, una comprensión terrible se instaló. Miguel no estaba solo, nunca lo estuvo. La maldición no murió con él. Y ahora, con la luna llena iluminando Guanajuato como un reflector viniendo del infierno, los aullidos volvieron a resonar por la noche, más cercanos a cada segundo, más hambrientos, más numerosos. Los hermanos bajaron las escaleras de su casa, las escopetas cargadas, los cuchillos afilados en el cinturón. La placita de la fuente los esperaba. Silenciosa y vacía bajo la luna. Pero sabían que no permanecería vacía por mucho tiempo, porque en las sombras de la calle principal, ojos amarillos comenzaban a brillar.
no 2, no 4, sino 6, 8, tal vez más. Era difícil contar en la oscuridad. Y mientras los hermanos tomaban sus posiciones, preparándose para una batalla de la que tal vez no sobrevivirían, una pregunta terrible resonaba en sus mentes. ¿Cuántas balas de plata serían necesarias esta vez? La respuesta vino en forma de un coro de aullidos que hizo temblar las ventanas del pueblo entero. Un sonido que hablaba de hambre antigua, de maldiciones que no podían romperse, de monstruos que siempre encontrarían la forma de volver. Y en la placita de la fuente, bajo la luz despiadada de la luna llena, dos cazadores esperaban el amanecer, sabiendo que tal vez nunca llegaría.